están? Dios les bendiga. Espero en el Señor que cada uno de ustedes esté muy bien. Como siempre digo, nuestras oraciones a Dios es para cada uno de ustedes, para que el Señor les ayude, les fortalezca en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo a causa de la pandemia. Pero también nosotros estamos rogando a Dios que el Señor los llene del conocimiento de su voluntad y les dé sabiduría e inteligencia espiritual. Ya estamos a 1 año y 4 meses de pandemia aquí en nuestro país de México y sin duda alguna hemos estado sufriendo el efecto en la salud física, en lo económico, en lo emocional, en lo social y sin duda alguna en lo espiritual también. Pero mis amados, tenemos que seguir adelante. Como iglesia tenemos que fortalecernos en el Señor y seguir cumpliendo con la misión de Dios en esta tierra. Con el entendido, hermanos, de que las necesidades son las que nos ayudan también para que nosotros estemos enfrentándolas y también nos brindan una oportunidad de servicio. Y yo quiero que en esta mañana o en esta hora podamos ver que las necesidades brindan pues la oportunidad de servicio. En primer lugar, para que nosotros podamos participar en esas necesidades, vamos a ver en el libro de Nehemías qué es lo que hizo Nehemías, y esto me llama la atención. Dicho sea de paso, Nehemías es uno de los libros que a mí me gusta bastante, ¿verdad? Por el liderazgo que ejerce Nehemías, pero vamos a considerar algunas cosas. ¿Cómo nosotros podemos ser partícipes o prestar un servicio en las necesidades? ¿O por qué estoy diciendo que las necesidades brindan oportunidades para el servicio? Entonces, en primer lugar, yo quiero que vayamos a Nehemías capítulo 2, versículo número 3, y dice la palabra del Señor de esta manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Cuando yo leo esta parte y otros versículos del capítulo 1, yo me doy cuenta que si yo quiero ver la necesidad como una oportunidad para servir, en primer lugar tú necesitas ser empático a las necesidades de los demás. Necesitas ser empático. A 90 años, fíjate que a 90 años de sufrir la cautividad babilónica, el remanente que había quedado en Jerusalén no había podido reconstruir el muro de la ciudad. Y lo peor es que se habían acostumbrado a vivir de esa manera, en medio de los escombros. La historia bíblica nos dice que aún una cabalgadura le era difícil pasar por en medio de los escombros. Nehemías estaba en una posición muy alta y respetada en la corte de Persia, porque Nehemías servía como copero del rey. Esto era muy importante porque en caso de que alguien quisiera hacer algún mal al rey, como tratar de envenenarlo con el vino, estaba Nehemías para probar ese vino y él recibía el mal. Así que era un trabajo de mucho honor, pero también de mucha responsabilidad. Ahora considero que Nehemías vivía bien, él tenía un futuro asegurado, mas en cambio él se preocupaba por el estado de sus compatriotas. Al enterarse que ellos estaban en gran mal y afrenta, además el muro de la ciudad derribado y sus puertas quemadas a fuego, le puso muy triste. Dice la historia bíblica que Nehemías se puso muy triste cuando se enteró de esto, tanto que se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días. Ayunó y oró delante del Dios de los cielos, donde reconoció que este remanente se encontraba en esas condiciones por causa de sus pecados. Pero también Nehemías reconocía la promesa que Dios le había dado a su pueblo, que si su pueblo se arrepentía de sus pecados y se volvía a él, entonces Dios les iba a perdonar sus pecados, les iba a volver al lugar de donde habían sido llevados y ahí el Señor haría habitar su nombre. Entonces es interesante notar que Nehemías no solo se puso triste o mostró empatía por el remanente de Israel al enterarse de la situación de sus compatriotas. Entonces, ¿yo cómo puedo involucrarme o ver las necesidades como una oportunidad de servicio? Pues siendo empático con los demás. Aunque yo puedo estar en un buen lugar, puedo estar cómodo, pero yo debo de ser empático con las necesidades de los que me rodean. Nehemías lo hizo.
Pero Nehemías no solamente fue empático, sino que Nehemías, según la historia bíblica, se involucró Nehemías en esas necesidades para ayudarles. Así que el segundo paso que dar para ver las necesidades que nos brindan una oportunidad de servicio es involúcrate para ayudar en esas necesidades. Dice Nehemías capítulo 1, versículo 11: te ruego, oh Jehová, esté ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Te das cuenta lo que hace Nehemías? Por eso digo que Nehemías no solamente fue empático, sino que se involucró en ayudar en las necesidades de los demás. En primer lugar, Nehemías oró a nuestro Dios para que nuestro Dios le diera buen éxito para ir y ayudar en la reconstrucción de los muros. Entonces él oró a Dios. ¿Cómo podemos involucrarnos nosotros en las necesidades de los demás? Orando a Dios que el Señor no solamente provea para las necesidades de los demás, sino orando a Dios, buscando su voluntad para ver cómo nosotros podemos ayudarles, cómo nosotros podemos ayudar a esas personas. Entonces Nehemías oró al Señor y él pidió que el Señor le diera buen éxito para este trabajo, este proyecto que él pensaba realizar. Así que él oró, pero también Nehemías, yo puedo ver en la historia bíblica que Nehemías puso en las manos de Dios su posición, incluso vamos a ver más adelante, puso también su dinero, sus recursos económicos. Entonces, Nehemías se involucró en ayudar en las necesidades de los demás a través de la oración, a través de sus talentos, de sus dones espirituales, de la carrera universitaria que Dios te ha permitido tener, tus posiciones, tus influencias, lo que tú tengas en las manos, ponlo en las manos de Dios para que Él se sirva de ello y tú también sirvas a los demás. Nehemías lo hizo. Él tomó su influencia, puso su posición en las manos de Dios para ayudar en la reconstrucción de los muros. Nehemías aprovechó su posición que tenía como copero del rey. Aunque tuvo que correr el riesgo, o sea, la historia muestra que tuvo que correr el riesgo al mostrar su tristeza ante el rey porque podía perder la vida. Ya que era un delito, escucha bien, ya que era un delito en Persia presentarse de manera triste ante el rey. En otras palabras, ser un aguafiestas, ¿verdad? Era un delito presentarse así delante del rey. ¿Y dónde descubrimos esto? Bueno, en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 2, otra historia fantástica donde Esther se presenta ante el rey y va vestida de luto. Mira lo que dice la palabra del Señor. Esther 4:2. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. O sea, no estaba permitido que un servidor o la reina se presentaran delante del rey con vestido de luto o con tristeza. Mas, sin en cambio, vemos que Nehemías estuvo dispuesto a correr el riesgo. Y Dios le favoreció y Dios le permitió que hallara gracia ante el rey. Entonces Nehemías aprovechó la posición que tenía al ser el copero del rey y pudo pedir ciertas cosas que iban a ser útiles para dicha reconstrucción. ¿Cómo vemos que pidió cartas para los gobernadores para que le facilitaran madera para las puertas? Igual a la persona que estaba a cargo de la forestación también pidió cartas para él, que administraba la forestación, pidió cartas para que esto permitiera y se le brindara la madera que él necesitaba. Así que Nehemías utilizó su posición que tenía. Incluso a través de la historia, en Nehemías capítulo 5, tú puedes leerlo con calma en casa, Nehemías puso sus propios recursos económicos. Cuando él llegó a ser gobernador en Jerusalén, no exigió los impuestos para su sustento, sino que usó de sus propios recursos para solventar la manutención de él y de sus siervos o de toda la directiva. Así que Nehemías no solo se identificó con las necesidades de sus compatriotas y se involucró en ellas, sino que además Nehemías hizo un equipo con los demás. Así que, ¿cómo puedo yo ver que las necesidades me brindan una oportunidad de servicio? Siendo empático con las necesidades de los demás, involucrándote en las necesidades de los demás, pero también haz un equipo.
Haz un equipo con los demás. Mira, Nehemías capítulo 2, versículo 17, dice la palabra de Dios de esta manera. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entiendo, hermanos, que la tarea de reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén no era una tarea fácil. Nehemías solo no podía hacerlo, o quizás sí podía hacerlo, pero le llevaría más tiempo. Así que después de observar y planificar el trabajo de la reconstrucción de los muros, Nehemías invitó a los demás para que se unieran a esta tarea de reconstrucción. Así que los animó para que siguieran viviendo, no siguieran viviendo así, sino que pudieran ellos involucrarse en el trabajo. Para esto, Nehemías les declaró que Dios les estaba guiando para realizar la reconstrucción de los muros. Y ellos, entonces, después de escuchar las palabras de Nehemías, según la historia bíblica, aceptaron el trabajo y se echaron manos a la obra. Es interesante esto, hermanos, cómo el trabajo, el atender las necesidades de los demás implica, la verdad, mucho esfuerzo, no solamente una sola persona. Mira, recuerdo cuando Dios levantó a nuestro hermano Leo, un hermano de la iglesia, él y su familia, que Dios puso en su corazón para llevar café y pan al Hospital General del Sur, de aquí de la ciudad de Puebla. Yo hablé con él y le dije, hermano, antes de que te lances tú y tu familia a llevar café y pan al hospital, vamos a hacer la invitación a la iglesia. Posiblemente Dios esté obrando en algunos corazones de algunos hermanos para que ellos también se unan al trabajo. Y así lo hicimos, y gracias a Dios se formó un equipo. Gracias a Dios pudieron unirse más hermanos, pero algunos de los que se unieron, es interesante esto, algunos de los que se unieron a este ministerio de llevar café y pan al hospital, algunos no podían acompañarlos. Pero sabes que ellos brindaron también su tiempo, brindaron su servicio, y algunos de ellos preparaban el café en casa o el té en casa, y entonces ya nomás pasaban a recoger el café o el té. Y entonces podemos ver cómo nosotros necesitamos formar un equipo para los proyectos y atender las necesidades o ministrar a las necesidades de las personas. Actualmente la iglesia hace algunas despensas para llevarlas a diferentes comunidades que están al sur de nuestra ciudad, pero necesitamos más personas que se unan en un ministerio o en este servicio. Necesitamos hacer equipo. Solos la tarea se hace más pesada. Pero, ¿qué crees? Todos no van a estar de acuerdo en ayudar a los demás en sus necesidades. Esto es muy natural. No todos están de acuerdo en que tú te levantes para ministrar las necesidades, tanto materiales, espirituales, emocionales de las personas. O sea, no todos van a estar de acuerdo. Y eso lo vemos aquí en la historia con Nehemías. Hay personas que se van a oponer para que tú no ayudes a los demás. ¡Qué bárbaro! Pero así es esto. Nehemías capítulo 2, versículo 10 dice la escritura: pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Fíjate, todavía no empezaba Nehemías con la reconstrucción de los muros y ya tenía enemigos, ya tenía opositores. Se levantó Sanballat y Tobías. Se enteraron de qué manera, no lo sé, pero ellos se enteraron de los planes que tenía Nehemías, y esto dice la escritura que les disgustó en extremo. Que viniera alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Yo digo, estas personas eran envidiosas y no les gustaba que los hijos de Israel estuvieran bien. Y cuando yo leo esta parte de la escritura, pienso que el primer opositor que no le gusta que las personas estén bien con Dios y que mejoren su vida, definitivamente que es el diablo. Jesús dijo, ¿verdad?, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero el diablo y sus siervos se oponen al bienestar de las personas. Pero nosotros tenemos que seguir adelante. Así como Nehemías lo hizo.
Estaba recordando las iglesias de Macedonia que nos narra el apóstol Pablo ahí en su segunda carta a los Corintios. Dice la escritura que las iglesias de Macedonia eran muy pobres. Pero cuando ellas se enteraron de la necesidad que estaban pasando los hermanos de Jerusalén, ellos, dice la escritura, que le rogaron a Pablo para que les concediera el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hace algunos años Dios me dio la oportunidad de participar en una cruzada evangelística en Mexicali, Baja California. Y bueno, en este ministerio cada cruzadista tiene que pagar su propio pasaje. Pero sabes que estando allá en Mexicali vinieron ciertos pensamientos no muy buenos a mi vida. Y como que, te voy a decir esto, como me empecé a cuestionar como algo así: mira lo que estás gastando, bien pudiste comprar una estufa que se necesita en casa, algunas otras necesidades. Y bueno, estos pensamientos empezaron a estar en mi mente. La verdad, tuve que detenerme en ese momento, orar a Dios y pedirle que me ayudara a quitar estos pensamientos. Que el gastar cierta cantidad de dinero no importaba, con tal de que más personas vinieran al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque ejemplo tenemos, nuestro Señor Jesús, dice el apóstol Pablo, que se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Así que, pero hay luchas, el diablo está oponiéndose en que nosotros ayudemos a los demás, en que nosotros podamos brindarle la mano a los demás. Hay luchas internas, pero también hay luchas externas, según vemos aquí en el libro de Nehemías. Déjame contarte otra historia. Cuentan que un campesino rico en el estado de Nueva York, antes de su conversión, tendía a ser muy avaro, o algunos dicen muy miserable. Poco después de que aceptó a Cristo, se le presentó un pobre que había perdido todas sus posesiones en un incendio. El campesino resolvió darle algunos comestibles y pensó que entre ellos le daría un jamón. No una rebanada de jamón, sino una barra de jamón. Cuando iba a buscarlo, el diablo le susurró al oído y le dijo el diablo: dale el más chico que tengas. Luego de una lucha, el hombre sacó el jamón más grande que pudo encontrar. Entonces el diablo le dijo: eres un tonto. El campesino le dijo: mira diablo, si no te callas, le voy a dar a este hombre todos los jamones que tengo en la despensa. Por eso puedo decir que una buena medicina contra la avaricia es la generosidad. ¿Te das cuenta? La oposición para ayudarte puede llegar por parte del diablo, poniendo pensamientos para que no lo hagas, o de personas que se van a oponer para que no ayudes a los demás. Pero gracias a Dios que Nehemías no prestó atención a estos comentarios perniciosos y siguió adelante con el proyecto que Dios había puesto en su corazón de ayudar al pueblo de Israel en la reconstrucción de los muros. Y bueno, que ellos a través de esto podemos decir que con los muros derribados ellos eran vulnerables a los ataques de los pueblos que estaban a su alrededor. Además estaban desprotegidos y sobre todo era una deshonra para ellos y también era una deshonra para nuestro Dios. Y lo que no pudo hacer el remanente en 90 años con la ayuda de Dios, Nehemías y el pueblo lo hicieron en 52 días. ¡Qué bendición y qué victoria de Dios para su pueblo! Así que piensa por favor. Las necesidades brindan oportunidades para servir. Solo que tienes que ser empático con los demás, involucrarte en sus necesidades, hacer equipo con otros y seguir adelante a pesar de la oposición. Y entonces veremos la bendición y la victoria de Dios en el bienestar de los demás. Yo animo a todos. Yo sé que estamos en pandemia. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles. También nosotros tenemos problemas económicos. También nosotros tenemos problemas de salud. Pero no podemos pasar desapercibidos viendo la necesidad de los demás. Actuemos como las iglesias de Macedonia, que en su pobreza, en su extrema pobreza, ellos pudieron ayudar a los demás, porque dispusieron su corazón, se dieron al Señor primeramente y también se dieron a los demás.
Pongamos un granito de arena. La carga se hace menos cuando formamos un equipo, cuando trabajamos juntos, cuando nos apoyamos juntos. La carga se hace menos. Así que yo te animo, levántate en el nombre del Señor. Deja de verte a sí mismo y ve las necesidades de los demás. Las necesidades te brindan una oportunidad de servicio. Cumplamos con la misión de Dios en medio de la necesidad. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque a través de Nehemías nosotros vemos un ejemplo a seguir. Gracias, Padre, porque sé que las necesidades nos brindan una oportunidad de servicio. Gracias, Señor. Queremos rogarte que tú nos bendigas, que tú nos ayudes a ser empáticos con los demás, ayúdanos a involucrarnos en sus necesidades, ayúdanos a ser equipo, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner incluso de nuestros recursos y ayudar, Padre. Bendito seas desde ahora y para siempre, Señor Jesús. Sé que yo te ruego que bendigas a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, y permite que ellos puedan ver la necesidad que hay a su alrededor, para que ellos puedan involucrarse y ayudar, Señor. Sé que tú has bendecido a tu iglesia y le has dado el don de tu Espíritu Santo. Tu palabra nos enseña, Señor, que vendría sobre nosotros el Espíritu Santo, vendría ese poder tuyo, Señor, para ser testigos a los que están a nuestro alrededor. Permite que tu iglesia sea testiga del amor que tú tienes para ella. Señor, bendito seas. Ayúdanos y bendice a las personas que están viendo este video, que nos están escuchando. Tú sabes las necesidades que ellos tienen. Tú satisfaces esas necesidades. Permite que la iglesia pueda atender no solamente las necesidades físicas, sino también las necesidades emocionales, también, Padre, cualquier tipo de necesidades, las necesidades espirituales. Ayúdanos como iglesia a seguir adelante, que aún en medio de la pandemia podemos contar con tu poder para cumplir tu propósito. Bendito seas desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Amén, Señor.